Parque Temático Tierra Santa. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente vamos a hablar de temas de economía. Vamos a arrancar con el tema de las jubilaciones, pero también vamos a abordar otros temas que son muy importantes en la economía argentina hoy por hoy. ¿Por qué motivo? Porque nuevamente estamos con una inflación alta. Estamos cerrando prácticamente febrero, se está hablando de una inflación muy superior a la de enero. Ya algunas consultoras dicen 2,5% frente a 1,8% de enero. Y también salieron otros datos oficiales que marcan que la economía sigue con fuertes desequilibrios externos, no solamente que sigue, sino con desequilibrios cada vez mayores en el frente externo, y tenemos esta pulseada tan fuerte y esta subida del dólar de los últimos días. Vamos a hablar con el economista Claudio Lozano y vamos a arrancar lógicamente con el tema jubilatorio. ¿Por qué motivo? Ya se sabe cuántos son los aumentos de las jubilaciones en el mes de marzo y en el mes de junio. Todavía no se cobró el aumento de marzo, que va a ser del 5,71%, pero ya se sabe que el aumento de junio va a ser del 5,69%, con lo cual ya tenemos los dos datos claves para saber si el cambio de fórmula benefició a los jubilados, por lo menos en este segmento, en esos 6 meses, o los perjudicó. Primera pregunta, Claudio Lozano. No, yo creo que se ha consumado lo que decíamos, ¿no? De que la propuesta oficial implicó meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Los jubilados hubieran recibido un 14,7%, y está claro que con los dos aumentos estamos en el 11,7%. Sí, no llega al 12%. No llega al 12%, así que claramente hasta septiembre, que sería el otro aumento que se daría según la nueva fórmula, claramente los jubilados han sido perjudicados. No, y aparte de la diferencia está también el hecho de que el 14,7% que vos señalás lo hubieran cobrado en marzo. En marzo, por supuesto, y esto lo cobran en 2 veces, ¿no? En 2 veces, recién en junio la segunda parte. Sí, y en ese sentido, bueno, nosotros habíamos hecho un cálculo donde incluso con el bono que lo reciben algunos de 7,50, otros de 3,75 y demás, en realidad los jubilados hasta el mes de junio, o mejor dicho, hasta el mes de septiembre pierden el 30% de lo que sería el haber, digamos, aproximadamente alrededor de 2.000 pesos es lo que estarían perdiendo de manera acumulada. Si uno acumula, digamos, sobre un haber de marzo a septiembre. Sobre un haber que está en los 7.900 pesos, perderían alrededor de 2.000, 2.400 pesos aproximadamente. Computando el bono, el bono de única vez, porque como es una sola vez. No fija ningún nivel distinto, digamos, ¿no? Así que efectivamente se consuma eso. Hay otro elemento importante. Si uno mira cuál era el poder adquisitivo del haber jubilatorio al comienzo de la gestión Macri, y tenemos hoy la posibilidad de proyectar hasta cuál va a ser la situación hasta agosto del 2018, en septiembre sería el nuevo aumento, en agosto los haberes jubilatorios estarían 7,7, prácticamente 8 puntos por debajo del poder adquisitivo que tenían a finales del 2015. O sea que claramente los jubilados, la gran mayoría, han perdido poder adquisitivo. El otro elemento que también ya indica algunos de los criterios de la reforma previsional es el tema de que han modificado el piso. Ya no hay un solo haber mínimo, hay 3. Hay un haber mínimo garantizado, que es aquel que se ajusta en función del 82% del salario mínimo. Hay un haber mínimo en función de la fórmula de movilidad, que en realidad en marzo es inferior al del haber mínimo garantizado, y hay otro que es la pensión universal del adulto mayor, que es más inferior todavía. ¿Que es el 80%? Es el 80% del haber mínimo de la fórmula. De la fórmula, o sea, del haber mínimo más bajo. Exactamente, o sea que tenemos 3 haberes mínimos, uno más bajo que el otro, que cubren aproximadamente el 60% de los jubilados, ¿no? Muy bien. La economía. Estamos teniendo desequilibrios externos crecientes.
mayor déficit de la balanza comercial, mayor déficit de la balanza cambiaria del Banco Central, mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y tenemos esta presión nuevamente alcista sobre el dólar. ¿Cuál es el panorama? Bueno, y me falta agregar la mayor inflación. ¿Cuál es entonces el panorama? No tanto analizar lo que pasó, que más o menos de una forma, sino a dónde vamos. Porque la economía argentina en otros momentos también tuvo desequilibrios de esta magnitud o de esta naturaleza, y generalmente las soluciones en muchos casos fueron, bueno, en todos los casos fueron muy perjudiciales y muy drásticas, especialmente para todos los que viven de su trabajo o de la jubilación. Sí, primero está claro que este gobierno ha sostenido desde el comienzo su política económica en un proceso en base al endeudamiento. Nada de lo que ocurrió podría haber ocurrido sin endeudamiento. Y lo que está claro es que esa dependencia del endeudamiento no parece achicarse, al contrario, se va agravando. Es decir, esto en realidad fue planteado como una suerte de estrategia transitoria, supuestamente ligada al momento en donde se iba a reducir el déficit fiscal, pero acá no solo no se está reduciendo el déficit fiscal, porque lo que están haciendo es cambiando lo que ellos llaman la reducción del déficit primario por el aumento del déficit financiero. Entonces, en realidad lo que bajan de gasto, en realidad lo terminan subiendo por aumento de pago de intereses, y en la práctica terminan hoy con un déficit que es superior al del 2015. Y superior al 2016. Pero en realidad el problema es que los dólares que entran por endeudamiento no solo tienen que ver con cubrir el déficit fiscal, sino que en realidad son imprescindibles para cubrir una necesidad que está en el orden de los 30.000 a 40.000 millones de dólares anuales de necesidad de divisas que la Argentina necesita para poder sostener este esquema de funcionamiento. De hecho, además de los puntos que vos mencionaste, una de las características del 2017 fue la monumental salida o fuga de capitales, 23.000 millones de dólares, que prácticamente tienen el mismo nivel de los peores años de fuga de capitales de la época del kirchnerismo, incluso previos a lo que fue, el cierre realizado del mercado de cambios por parte del kirchnerismo. Así que 23.000 millones de dólares que se agregan a 11.000 millones que salieron en el 2016, estamos hablando de 34.000 millones de dólares en 2 años. Por eso, que se fueron. ¿Se puede sostener una situación así? No, esto es absolutamente inconsistente. Ahora, el ministro Duhovne el otro día dijo, hasta el 2020, dijo, vamos a tener endeudamiento creciente, etcétera, y a partir de allí vamos a ir bajando. ¿Por qué motivo? Porque ya se supone que Argentina reduciría drásticamente el déficit fiscal. ¿Es para creerle? No, la única manera que algo de eso ocurriese es que hubiera una explosión en materia de exportaciones y en materia de inversiones. Ninguna de las dos cosas están pasando. En realidad, si uno observa por qué creció la economía en el 2017, tomamos la última información, que es el tercer trimestre, 4,2%. En realidad las exportaciones crecieron 2,1%, así que el producto no creció por las exportaciones, porque las exportaciones crecieron la mitad. El producto creció por la inversión pública, centralmente, que no es el objetivo que declara Duhovne. Las inversiones, por otra parte, dominantemente ha habido inversión pública y la inversión privada es dominantemente importada, así que su efecto y dinamismo interno es muy bajo. Así que no hay ninguna posibilidad de que pase lo que Duhovne dice, con lo cual, en realidad, Argentina está asociada a un determinado momento del mercado de capitales a nivel internacional que le garantice financiamiento. Ahora, lo que ya está claro es que se lo puede ir garantizando cada vez a un costo más caro, porque de hecho ya tuvimos suba en la tasa de interés de los bonos de los Estados Unidos y tenemos la previsión de nuevas subas de la tasa de interés, con lo cual, efectivamente, la Argentina, yo te diría que no tiene buen pronóstico, porque acá hay una... Claro, porque viene el tema, si no es sostenible un endeudamiento, y si el propio ministro dice 2020, sí. O sea, claro. En 2020... 2020 hay que ver qué tasa de interés vamos a tener en el escenario internacional. Y a qué nivel vamos a estar, etcétera. Claro, que confiar en la palabra
hasta ahora los pronósticos no se han cumplido. Pero digamos, justamente frente a este escenario, ¿qué es lo más probable? Que haya más salida de capitales, más presión alcista sobre el dólar, mayor inflación Y yo interna. te diría que en un contexto, porque aparte, ¿cuál es el escenario 2018? Hay una tasa de interés internacional más alta, hay una mayor inconsistencia de la economía argentina porque tiene menos dólares, y al mismo tiempo hay una mayor conflictividad social en la Argentina. Y además la propuesta gubernamental es bajar el salario, porque en realidad nosotros la previsión que tenemos es prácticamente un aumento de 6-7% de inflación en los primeros 3 meses, prácticamente el 12% en los primeros 6, y no, el piso del año 2018 es el 20%, y están proponiendo 15 en paritarias. Están diciendo que quieren hacer en el 2018 lo mismo que hicieron en el 2016. 2016 cayó aproximadamente 8 puntos el salario, se recompuso en promedio, no todos los sectores, alrededor de un 4% durante el 2017, es decir, no compensó la caída del 2016, y ahora están proponiendo de piso bajar un 5% el salario en términos reales. Ahora, ¿cómo eso es compatible con al mismo tiempo dicen que la economía va a crecer más del 3%? No hay ninguna, la única manera que la economía puede crecer es que haya un dinamismo inversor y exportador monumental. Ni el comercio mundial indica que las exportaciones van a tener ningún dinamismo. No, al revés, el factor climático con la sequía... Con la soja indica lo contrario. Y la inversión ocupa el 16% del producto. ¿Cuánto tiene que crecer la inversión para tener un efecto reactivador importante? En realidad estarían confiando demasiado en la inversión privada. Ahora, las señales de la inversión privada con tasas de interés más altas en el mundo y con una tendencia a la fuga de capitales como la que estamos viendo y que no veo por qué se vaya a modificar en un contexto de conflictividad social, la verdad que no hay ninguna razón. Hasta el momento, el año 2018 va a ser con un menor nivel de actividad económica que el 2017. Menor consumo. Menor consumo de los sectores populares o dependientes de salario y jubilaciones, por lo que dijimos antes, caen las jubilaciones, caen los salarios, el consumo asociado y que representa prácticamente más del 50% del consumo global, eso va a estar planchado. El consumo de los sectores de mayores ingresos está muy asociado a la tasa de interés. Contra más alta sea la tasa de interés, menor es el consumo en los sectores de mayor capacidad económica, con lo cual por el consumo la cosa no va a andar. La inversión pública, que fue lo que tiró durante el 2017, para sostener ese crecimiento, habría que aumentar el déficit fiscal y el endeudamiento, cosa que va a contramano de lo que quieren hacer. Bueno, por eso quieren impulsar estas asociaciones público-privadas. Pero entonces la única forma de que podrían sostener la tasa de crecimiento es con inversión privada. ¿Y va a haber inversión privada? Yo creo que por lo que dijimos antes, es muy difícil que tenga un comportamiento muy dinámico. Claudio Lozano, muchas gracias. Bueno, este es el panorama. Arrancamos con las jubilaciones y lógicamente tuvimos que trazar todo un panorama sobre las perspectivas del 2018 porque los datos oficiales conocidos hasta ahora están marcando cuentas externas muy deficitarias y el problema de la inflación, bueno, viene en ascenso y eso lógicamente altera muchos de los propios pronósticos oficiales. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.